Muchas gracias y pues en primer lugar un agradecimiento para los organizadores por la oportunidad de estar aquí platicando con este tema tan interesante y pues también un agradecimiento a todos ustedes por su atención, por anticipado. ¿Podemos iniciar, por favor? Bien, ya por ahí la doctora Dulce nos ayudó con la definición de lo que es un suelo. Generalmente cuando se habla de los suelos se habla de sus componentes, los minerales, el aire, el agua, etc. Siguiente, por favor. Y pues todos ellos pueden caracterizarse de diferentes maneras con análisis. Todos ellos tienen funcionalidades importantes, niveles que se recomiendan para cada uno de ellos. Pero hablando de lo que es un suelo en cuanto a su definición, podemos ver la siguiente. Yo creo que no es conveniente definir un sistema complejo como es el suelo solamente por sus componentes. Si ustedes ven este cuadrito, ¿qué es lo que observan? Nombres de elementos químicos, sus símbolos y el número de átomos. Son componentes. Tienen ustedes componentes. Entonces, ¿son componentes de qué? Siguiente, por favor. Son componentes de un cuerpo humano. Y no me digan que un humano se puede definir por su composición. El carácter, que si tiene buen genio, mal genio, esas cosas, no se define por esa composición. Y es lo mismo con los suelos. Entonces, más bien, los suelos tendrían, como sistemas complejos, sería muy conveniente que comenzáramos a pensar con ellos con base en sus funciones. Y ahí hay un término que es bien importante. Los componentes tienen sinergia. ¿Quién me ayuda con la definición de sinergia? Porque se me olvidó en este momento. Que se relacionan y se apoyan entre ellos, ¿no? Cuando hay un examen difícil dentro de 2 días, estudiamos en grupo, ¿verdad? Hacemos sinergia, aprovechamos ahí los que no saben y entienden mejor y demás. Eso es una sinergia. Todos los componentes del suelo muestran sinergia. Todos son importantes, ya lo comentó la doctora Dulce, ¿verdad? Adelante. Entonces, fíjense ustedes, el suelo, no voy a ahondar mucho en esto, ya lo explicó muy bien la ponente anterior. Pues, presta una gran cantidad de servicios ecosistémicos, presta muchas cosas que son útiles para los humanos, ya nos platicaron todo desde las medicinas y demás cuestiones. Esta frase me gusta mucho. Alguien dijo por ahí, el suelo se define mejor como un superorganismo vivo y que respira y que es el cimiento de la civilización. Eso es toda la verdad, ¿verdad? El suelo es un metasistema. Un metasistema es un sistema de sistemas. O sea, hay sistemas complejos ahí involucrados que generan el funcionamiento de todo ese sistema que permite entonces hacer cosas muy interesantes en el planeta. Déjenme platicarles. Cuando llueve, no sé si ustedes han medido el pH de la lluvia, alguna vez han tenido esa curiosidad. Está muy cercano a la neutralidad. Si ustedes revisan el pH de la lluvia, cercano a la neutralidad. Y no es un accidente. Lo que ocurre es de que la Tierra emite mucho azufre hacia la atmósfera, es un proceso natural, y eso causaría una acidificación. ¿Por qué la lluvia no es ácida? Porque los suelos y los sedimentos producen un compuesto que se llama amoníaco que inactiva ese azufre en la atmósfera. Entonces, gracias a eso, cuando llueve, esa lluvia no nos va a quemar, ¿verdad? No va a ser lluvia ácida. Entonces, el suelo hace muchísimas cosas. El suelo regula la composición de la atmósfera. El suelo regula la composición de las aguas marinas y el suelo regula de lo que estamos hechos. Entonces, esto que forma nuestro organismo finalmente proviene del suelo. Adelante. Entonces, pues el modelo que nos han estado platicando hasta el momento es este. Si tenemos un suelo sano o un suelo funcional,
A mí en particular no me gusta decir suelo sano, me gusta decir un suelo funcional. Creo que describe más técnicamente la situación, pero bueno, es válido decir un suelo sano. Pues obviamente un suelo sano implica humanos sanos, y un suelo sano implica un planeta sano, ¿verdad? Entonces estos componentes del suelo son los que van a permitir contar con todas estas cuestiones que ya la doctora Dulce nos platicó. Siguiente. Aquí lo que quiero platicarles es algo mucho más específico. De todo lo que hace el suelo, nos permite una situación bien interesante, que es tener cosechas con alta densidad de nutrientes. Esas cosechas con alta densidad de nutrientes permiten fabricar u obtener lo que se llaman alimentos funcionales. Y dentro de esos alimentos funcionales, los nutrientes de los que les quiero hablar son los nutrientes traza, los nutrientes que están en baja cantidad en estos alimentos. Siguiente, por favor. Veamos un poco la historia de un suelo, porque de ahí depende este tema de los nutrientes traza. A partir de las rocas, imaginémonos la Tierra hace miles de millones de años, cuando todo era nada más una roca desnuda. A partir de estas rocas se forma el suelo. ¿Cómo? Estas rocas se intemperizan, es decir, sufren rompimiento por cambios de temperatura, por el sol, por el agua, la lluvia, etcétera. Toda una serie de cosas, inclusive el trabajo de los microorganismos, hacen que ese suelo se intemperice, y el resultado es que se fragmenta, y se fragmenta cada vez en pedacitos más pequeños. Esos pedacitos pequeños es el suelo. Entonces el suelo es básicamente roca molida por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo. Entonces aquí viene tiempo, esto requiere tiempo. Al final pues tenemos suelos jóvenes, suelos maduros. Entonces pues la composición inicial de aquella roca madre va a determinar la composición del suelo, y la composición del suelo va a determinar la composición de lo que estemos produciendo ahí, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, hablando de tiempos, pues hay suelos aquí, por ejemplo, que nos muestran que tienen 200,000 años de edad. Imagínense. Siguiente. Otros suelos aquí que nos dicen, oye, este suelo data del Mioceno, hablamos de 30 y tantos millones de años. Pues hay suelos muy viejos y suelos jóvenes, ¿verdad? La parte de arriba es un suelo joven que tiene nada más 11,000 años. Siguiente. Al final esto es lo que tenemos. Si ustedes alguna vez han tomado tierra como esta y han puesto en sus manos, es una sensación increíble, ¿verdad? Es un suelo muy fértil que contiene muchas cosas que la doctora nos contó hace rato, que se llaman agregados. Esos agregados son estas cositas que ven aquí, estos como grumos. Esos son los agregados. ¿Cómo se forman? Siguiente. Se van a formar a través de polímeros. Es decir, va a haber aquí adhesivos que van a unir las micropartículas del suelo, y van a formar entonces esos agregados. Los agregados son entonces el resultado de la acción de los polímeros producidos por microorganismos y por las plantas, y que van a unir esas micropartículas de suelo. Esos polímeros se les llama mucílagos. Ahí tienen la escala para que vean el tamaño del que estamos hablando. Pero hay un punto también que es bastante importante. Estos mucílagos unen las partículas, todavía no, y nos forman aquí una especie de túneles. Esos túneles forman los poros del suelo. Los poros del suelo son los que permiten que se mueva el agua, permiten flujo de gases, permiten un buen crecimiento de las plantas. Un suelo poroso es un suelo fértil. Siguiente. Ahí tienen ustedes una fotografía donde se ve el mucílago y una raíz aquí avanzando a través del suelo, y las partículas de suelo que forman los agregados. Gracias a esos agregados es que la raíz puede avanzar. Si no existieran los agregados, esto sería como el concreto. La raíz no podría introducirse, ¿verdad? Siguiente. Y ahí, en esos poros pasan cosas bien interesantes. Las plantas toman los nutrientes no directamente del suelo,
lo toman de los poros del suelo. Estos poros del suelo están llenos parcialmente de agua y parcialmente de aire, y en esa agua que está contenida en los poros del suelo, que se llama agua del suelo, ahí están disueltos los nutrientes que son liberados de la materia orgánica, de las partículas de arcilla y de los fertilizantes que aplicamos, gracias al trabajo químico de la solución del suelo y al trabajo biológico de las raíces de las plantas y de los microorganismos. Entonces, esos poros nos van a permitir muchas ventajas en los suelos. Van a permitir que se comuniquen distintas secciones del suelo. Por ejemplo, si esta raíz se pone a comer muchos nutrientes, aquí se va a agotar ese nutriente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a través del poro se renueva la comida y la planta sigue alimentándose. Entonces, conlleva bastantes ventajas esos poros. Y esos poros y esta materia orgánica son una característica de los suelos funcionales. Es decir, los suelos funcionales deberían de tener cierto nivel de materia orgánica. Siempre me gusta comentarles a los estudiantes, bueno, ¿y cuánta materia orgánica quisieras tener en tu suelo? Muchos dicen 5%, y el 5% es muy poquito. Un suelo puede contener 30% de materia orgánica y es funcional. ¿Por qué quedarse en 5%? 5% es lo que se maneja por parte de muchos agricultores como una meta, cuando pudiéramos tener suelos con mayor cantidad de materia orgánica. Esa materia orgánica es un componente fundamental de la salud o funcionalidad de los suelos. Siguiente. Bien, volviendo a los nutrientes traza, que provienen o vienen de las arcillas de los suelos, que vienen de la roca madre y que son solubilizados por la materia orgánica y por la actividad de los microorganismos y de las raíces. ¿Qué es un nutriente traza? Esta es la definición. Vamos a distinguirlo. ¿Qué es un nutriente y qué es un nutriente traza? Bueno, un nutriente, y aquí los nutrientes son el oxígeno, el carbono y el hidrógeno que provienen de la fotosíntesis, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, magnesio y azufre, esos son nutrientes. Y los definimos en base a su concentración. Son aquellos que los tenemos en base de masa seca de una planta en un valor mayor o igual a 0.1%. Eso es un nutriente. Y en cambio, un nutriente traza es aquel que va a tener valores iguales o menores a 0.01%. Esa es la diferencia, la concentración, el número de moles, el número de átomos o la concentración de esos nutrientes. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos a los nutrientes traza. Y vean esto. Esto es, si se considera, esta columna es si se consideran indispensables para las plantas. Ahí tenemos un problema grave de definición. El hecho de que un nutriente se considere indispensable para las plantas se basa en un criterio que ya no es válido actualmente. O sea, se utiliza un criterio que se llama de Arnold, y entonces con esa base se van a definir 17 nutrientes esenciales. Pero pensemos por ejemplo en el cobalto. El cobalto no se considera un nutriente que es esencial para las plantas, pero el cobalto es el componente de la vitamina B12 y es esencial para los microorganismos y es esencial para los humanos. Entonces, si alguien me dice, fíjate que el cobalto no es esencial para las plantas, me estaría diciendo que las plantas pueden vivir sin microorganismos, lo cual es fácil. Entonces ahí requerimos un cambio en ese paradigma que ya se está trabajando actualmente de qué es esencial para las plantas, porque de eso depende la regulación de los fertilizantes y de eso dependen las recomendaciones de los asesores de los agricultores. Si en este momento ustedes van con un agricultor y dicen, oye, ponle cobalto a tus plantas, van a decir, estás loco, ¿para qué gastar en eso? Y hay una razón bien importante de por qué gastar en eso. Entonces tenemos aquí nutrientes traza: boro, hierro, zinc, cobre, manganeso, cloro, molibdeno, níquel, selenio, yodo, que los puse separados, selenio y yodo, porque son los que trabajamos ahí en el laboratorio. Tenemos aquí un par de nutrientes que pudieran ser en muchos casos no trazas por su composición, pero aquí los agrupamos: sodio, silicio, flúor, plomo, estaño, cromo, arsénico, cobalto
y vanadio, que no se consideran estos esenciales para las plantas, pero son esenciales para los humanos. Imagínense, el arsénico, el cromo, el plomo son esenciales para los humanos. Es decir, en cantidades tan minúsculas cumplen funciones muy importantes para los humanos. No se acostumbra a añadir arsénico a los cultivos, no sería una buena idea. ¿Qué es lo que pasa? Que el arsénico que requerimos para que funcione nuestro cuerpo lo tomamos del aire respirado, tan sencillo como eso. Entonces con eso basta para que cubramos esa necesidad. Pero hay otros como el cobalto que no funciona así, como el cromo o el estaño. Si ustedes han visto los componentes de las multivitaminas actuales, algunas van a traer cromo y otras van a traer estaño. Y es por esa razón, ¿verdad? Porque son nutrientes que son indispensables para los humanos. Y yo aquí pregunto, ¿por qué razón, si estos nutrientes trazas son esenciales para los humanos, por qué no se consideran en la nutrición de las plantas que consumimos? Qué buena pregunta. Es una cuestión básicamente de cultura y de economía. Porque finalmente el agricultor va a gastar pues, lo que le pide el mercado, ¿verdad? Y si no pedimos que eso vaya contenido en nuestros alimentos, pues ¿para qué gastar de más? Siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes lo que se maneja en cuanto a niveles de suficiencia para los agricultores en cuanto a los 17 nutrientes que se consideran esenciales. Y tenemos toda una serie de nutrientes que son muy importantes para los humanos y que no se consideran. Y más bien se ven como contaminantes. Entonces ahí también requerimos un cambio en esa visión. La siguiente. La agricultura es finalmente una actividad minera. Es una actividad extractiva. O sea, extraemos nutrientes del suelo y ¿qué es lo que obtenemos? Pues cosechas. Obtenemos esto que se ve tan sabroso, ¿verdad? Pero finalmente es una actividad minera. Siguiente. Y fíjense ustedes que es común que los agricultores, ya sea porque es lo que les dan o porque es lo que saben, apliquen principalmente nitrógeno, fósforo y potasio en sus fertilizantes. ¿Por qué? Porque con eso crecen las plantas. Con un bajo costo hago que crezcan y es lo que voy a cosechar. Cosecho masa y la gran pregunta es, ¿y la calidad? ¿En dónde quedó? Nunca hablamos de esa calidad que tiene que ver con los nutrientes traza. En los cultivos de buena rentabilidad, como el aguacate, las berries, el tomate, pimiento, pepino y otros más, o donde se maneja de forma intensiva, o en cultivos perennes, ahí se acostumbra manejar, además del nitrógeno, fósforo y potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, el boro, el hierro, el zinc. ¿En dónde ocurre eso? Considerando la superficie agrícola global, solo en un 20 o 35% de la superficie agrícola global, pero principalmente en cultivos rentables. Y preguntémonos, ¿la mayor cantidad de la población mundial tiene buen acceso a comprar estos cultivos rentables? No. ¿Qué están consumiendo? Cereales, básicamente, fertilizados con NPK. Y eso es un problema bastante interesante, ¿verdad? Siguiente. Y ya no hablemos de los nutrientes traza esenciales para los humanos. Ahí se estima que a nivel global menos del 5% de la superficie agrícola recibe fertilización, que se llama biofortificación con estos nutrientes. Y en México, menos del 1% de la superficie agrícola se maneja con nutrientes traza benéficos. Y de ese 1%, la mayor parte se refiere a uso del silicio. El silicio es un nutriente que induce tolerancia al estrés en las plantas y se utiliza para eso. Y las gramíneas son muy demandantes de ese silicio. Pero el resto de los nutrientes traza que les comenté prácticamente no se consideran. Siguiente, por favor. Bien,
Para ver el por qué estos nutrientes pueden estar presentes o no estar presentes en un suelo en ciertas cantidades, vamos a entender la diferencia que hay entre nutrientes de ciclo abierto y nutrientes de ciclo cerrado. Se llaman los nutrientes de ciclo abierto aquellos que pueden provenir de la atmósfera o que pueden provenir de la roca que formó el suelo, y entonces van a llegar por estas dos vías hacia el suelo y al agua, y de ahí hacia los seres vivos. A eso se le llama un nutriente de ciclo abierto. En cambio, el nutriente de ciclo cerrado es aquel que exclusivamente proviene nada más del suelo, perdón, de la roca madre que dio lugar a ese suelo. No hay forma de que llegue de otra manera. ¿Cuáles son los nutrientes de ciclo abierto? Son el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, nitrógeno, azufre y cloro. El sodio y el potasio están en una posición intermedia, porque pueden llegar a través de la precipitación o pueden llegar a través del polvo, pero en comparación con estos otros, llegan en muchas menores cantidades. Los nutrientes de ciclo cerrado son todos estos. El fósforo, por eso tenemos que sacar fósforo de las minas de roca fosfórica y estarlo añadiendo a los suelos: el calcio, el magnesio, el manganeso, hierro, boro, zinc, cobre, níquel y molibdeno. Y dentro de los nutrientes traza esenciales para los humanos, los de ciclo abierto son el yodo, parcialmente el selenio, y el arsénico y el flúor. Y estos son de ciclo cerrado, es decir, no van a llegar vía la atmósfera. Eso ya entonces nos da una visión del problema, porque si durante generaciones y generaciones y generaciones cultivamos los suelos y no le retornamos los nutrientes traza esenciales, ¿qué se espera que ocurra con ellos? Se van a agotar, ¿verdad? Las plantas tienen la característica de que van a absorber todos los nutrientes que estén disueltos, todos. Si hay uranio, absorben uranio. Todo lo que hay ahí lo van a absorber. Entonces, conforme tenemos cultivo tras cultivo, los nutrientes traza esenciales se van a ir agotando. Vamos a ver la siguiente. Vean ustedes, nos mencionaron el término de cambio de uso del suelo. Si yo hago un cambio de uso del suelo y transformo un ecosistema natural en una tierra de cultivo, ese mero hecho, sencillamente quitar la vegetación que está aquí protegiendo este suelo, va a originar el almacén de materia orgánica, el almacén de nutrientes, y la biodiversidad disminuye. Ese simple hecho lo va a hacer. Ahora bien, cuando esto lo transformo en un campo de cultivo, y en ese campo de cultivo, generación tras generación estoy haciendo minería de los nutrientes sin reponer todo lo que estoy sacando, nada más reponiendo a NPK, pues lo que pasa es un empobrecimiento del suelo, una degradación. Siguiente, por favor. Aquí se puede apreciarse. En un ecosistema natural ocurre un reciclado continuo, es decir, las plantas extraen nutrientes del suelo y al morir lo reintegran otra vez. No hay una salida así que sea significativa. Pero nosotros cambiamos eso. Ahora hacemos agricultura, minería del suelo, y ¿qué es lo que logramos? Vamos a ver los tamaños de estos almacenes. Un cuadrote de materia orgánica, un cuadrote de biomasa microbiana que interactúa con esta materia orgánica, un cuadro grandote de nutrientes de ciclo cerrado que vienen de la roca madre, y los nutrientes de ciclo abierto que vienen o que se recuperan a través de versión del agua y de la atmósfera. Entonces ponemos nuestro cultivo siguiente y lo cosechamos. Ahí va todo. Tenemos la cosecha y entonces extrajimos nutrientes del suelo y obviamente tenemos una disminución en esto. Siguiente. Y repetimos el proceso N veces. ¿Cuántas generaciones de humanos han cultivado los suelos? Hay registros de 10.000 años, o sea, en cuanto pasó la glaciación, ahí comenzamos con los cultivos.
Entonces, si no se hace un buen trabajo de retornar lo que estamos sacando, pasa esto, que nuestros almacenes disminuyen y ocurre una degradación del suelo. Siguiente. Y bueno, ahora se está estimando que más o menos un 40% de las tierras agrícolas sufren algún tipo de degradación, que puede ser erosión, que se llenan de sales, que se acidifican, que pierden su capacidad de retener agua por la pérdida de materia orgánica o abatimiento de los nutrientes por el fenómeno que estamos observando de la minería continua de muchas generaciones humanas. Este mapa lo hizo el INEGI en 2019 y nos muestra la extensión de los suelos que están degradados en nuestro país en el año 2019. O sea, hay una cantidad bastante significativa de suelos que muestran algún grado de degradación. Siguiente. Vean, este estudio es bien interesante. Más o menos hasta los años 40, 50, buena parte de la técnica agrícola o de manejo de los cultivos consistía en añadir materia orgánica a los suelos. Poner materia orgánica en los suelos. Entonces, en cada temporada se ponía materia orgánica, que era una forma, digamos, de regresar nutrientes al suelo. Pero luego viene la revolución verde, fertilizantes sintéticos, y nos vamos más con el NPK. Bien, en este estudio se compararon los contenidos de nutrientes de muchas especies hortícolas. Esto fue en Inglaterra. Y se compararon los contenidos encontrados en 1940 contra 1991. Entonces, aquí están los minerales: sodio, potasio, fósforo, magnesio, calcio, hierro y cobre. Estos serían nutrientes traza, ¿verdad? Todos son importantes, pero estos son nutrientes traza. ¿Qué pasó en estos 51 años de 1940 al 91? Sodio, una disminución del 49%. Potasio, disminución del 16%. Fósforo, nos encanta aplicar en los cultivos, más 9%. Magnesio, disminución del 24%. Calcio para los huesos, menos 46%. Hierro, menos 27%. Y el cobre, 76% menos. Estamos comiendo. Eso es lo que estamos consumiendo. Siguiente. Y ahora estos son frutos, diferentes frutos, muchos frutos distintos. Y lo mismo, el sodio, para abajo 29%, el potasio para abajo 19%, el fósforo otra vez arriba, el magnesio para abajo 16%, el calcio nuevamente para abajo 16%, el hierro 24% menos, sí, el cobre y el zinc cada vez menos. Y eso estoy seguro que se va a reflejar en todos los países, en todas las situaciones, porque en todos lados cometemos los mismos errores con el manejo de los suelos. Y ahí quiero insistir, un componente muy importante es añadir materia orgánica. Una técnica que ahora se está utilizando para retornar nutrientes de esos que son un poco menos comunes es moler roca. Se muele la roca y se añade al suelo. Pues de esa manera, como estamos haciendo un poco de trampa y imitando lo que hace la naturaleza con la roca madre, ¿verdad? Siguiente, por favor. Vean ustedes, aquí lo más bonito de este asunto, lo más interesante, es que todos estos nutrientes traza tienen un impacto positivo en el rendimiento, en la calidad y en la tolerancia al estrés de las plantas. Selenio, el silicio, el zinc, el manganeso, azufre, todos ellos inducen en las plantas un mayor rendimiento, todos ellos inducen en las plantas un mayor crecimiento y una mayor tolerancia al estrés, tolerancia a los patógenos. Y entonces aquí lo bonito es que la cosecha que yo obtengo de este cultivo que está perfectamente alimentado, va a alimentar también perfectamente a los humanos y vamos a tener toda esta serie de beneficios metabólicos en los humanos.
beneficios metabólicos que van a producirse, que vamos a tener una vida más larga y más productiva. Entonces, ahí tenemos una razón económica como para comenzar a tratar de biofortificar cultivos, para que la gente sea más productiva, para que la gente esté más sana. ¿Cuánto se gastará al año en problemas relacionados con la diabetes? Es un dineral. ¿Cuánto se gastaría en biofortificar cultivos que indujeran una menor diabetes? Sería una fracción. No lo digo al aire, ya hicimos el ejercicio. Entonces, es una fracción de lo que cuesta atender enfermedades que son no comunicables, como los accidentes vasculares, diabetes y demencia senil. Cuesta una fracción biofortificar los cultivos para mitigar esos problemas. No quiere decir que sea la solución universal, pero es una componente importante de esa solución. Siguiente, por favor. Entonces, para que este sistema suelo funcione de manera sostenible, requerimos que esté sano. Entonces, si está sano, va a ser disponibles todos los nutrientes para las plantas. Un suelo que no es sano, un suelo que es bajo en materia orgánica, un suelo que esté contaminado, va a atrapar los nutrientes y no se los va a soltar a las plantas. Entonces, pueden estar presentes, pero están atrapados en formas no biodisponibles y la planta no los puede tomar. En cambio, un suelo sano hace lo contrario, libera nutrientes. Y otra cosa que es muy importante, retornar lo que estoy extrayendo del suelo para que no se agoten las reservas. Pero no nada más el NPK, sino pensar en los otros nutrientes. Tenemos que comenzar a pensar en los otros nutrientes, en los nutrientes traza que son beneficiosos para los humanos y que forman nuestro alimento. Siguiente, por favor. Vean, ese es el reto. El reto es que tenemos que construir este edificio. En la punta de este edificio está la cereza del pastel, la meta de la agricultura, aportar la producción de alimentos necesarios para la población humana mundial, y para eso requerimos nutrición vegetal sostenible. ¿Esto sobre qué se va a sostener? Sobre 4 pilares. Y obviamente el pilar inicial es el más importante, es la base de todo. Entonces, este reto 1 es el conocimiento y manejo del suelo como un sistema completo. Modelos, digamos modelos. ¿Qué tan importante se ve eso desde el punto de vista económico? No lo sé, pero se hace muy poco. Luego, sobre tenemos otra parte de este edificio, la mejora o conservación de los suelos y de la capacidad de los ecosistemas para aportar procesos que luego también se llaman servicios ambientales. Ok, en eso se está trabajando. El reto número 3, lograr un manejo adecuado de los sistemas ecológicos a nivel comercial, entre ellos el suelo, y cambiar la palabra explotar por administrar. Y aquí tenemos como reto número 4, lograr una real sostenibilidad de los sistemas agrícolas, suelos, agua, atmósfera y los organismos contenidos ahí. El problema es que estamos muy enfocados en y si estos nos faltan, entonces lo que tenemos es un castillo de naipes. Necesitamos trabajar desde la base con esto, ¿no? Adelante. Gracias por su atención, pero antes de terminar, siguiente. Aquí les dejo la información de qué hace cada elemento para sus organismos. Siguiente. Vean lo que hace el cromo, lo que hace el flúor, o sea, hace cosas interesantes, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora viene el interrogatorio, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, primero que nada aquí tienen el QR para que se registren. Y pues de igual manera, ahorita tuvimos una participación muy interesante acerca de los suelos. ¿Alguien tiene alguna duda que le quieran preguntar al doctor?